Amados hermanos en Cristo Jesús, paz a vosotros. Adalides del Señor, es un gusto en esta oportunidad, su servidor Ismael Valdovinos, para considerar la lección que hemos de impartir el próximo sábado 30 de octubre, si Dios nos permite. Una breve guía que esperamos sea para referencia de todos y nos pueda ayudar a reforzar lo que hemos cada uno de nosotros de considerar con nuestros hermanos de la sociedad varonil, si Dios nos lo permite. El Departamento Varonil Internacional, con su eslogan, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y eso estamos haciendo en conjunto, hermanos. Y en este cuaderno que estamos viendo el varón como padre idóneo, vamos a considerar la lección que lleva por título la sexualidad. Es un tema muy bonito, es un tema muy interesante. Y el objetivo para esta lección es aprender a hablar con nuestros hijos del tema de sexualidad para orientarlos tanto de los peligros y los delitos sexuales que nuestro Señor prohíbe y también persuadirlos a vivir conforme a los mandamientos de nuestro Dios. Entonces, probablemente algunos de nosotros estemos un paso antes, ¿no? Tengamos que dar, como hemos visto en estas lecciones, esa forma de tener esa comunicación con nuestros hijos. Y dentro de ello, tocar estos temas que quizás para muchos en algunas generaciones ha sido complicado, pero hoy más que nunca es importante tocar. Y no esperar a una edad en la que nosotros pensamos es que esto se toca cuando son jóvenes. No, hermanos, esto se tiene que tocar y se tiene que ver en distintas etapas de la vida de los niños, de los hijos, de los jóvenes. Y lo vamos a ir viendo algunas cosas durante esta lección. La lectura bíblica está propuesta en Proverbios capítulo 2 del versículo 10 al versículo 19. Y dentro de esta lectura me gustaría resaltar esto. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere dulce a tu alma. Esas dos cosas tan importantes, que dejemos entrar en nuestro ser el consejo de nuestro Dios y ese conocimiento que Él tiene para nosotros, sentirlo así como algo bello. Entonces el consejo te guardará y te preservará la inteligencia, menciona la Escritura. Tiene un propósito para librarnos del mal camino, para librarnos de los hombres que hablan perversidades, etc. Y esto es una idea central que podemos tener en la plática también con nuestros hijos. Encontrar la forma de que la sabiduría de nuestro Dios entre al corazón, pero el texto menciona que sea dulce a nuestra alma. No siempre la sentimos así. Normalmente en estos casos hablamos de prohibiciones, de cosas que no debe de ser, y se nos olvida hablar lo dulce y lo bello que es. Y por ahí podemos tomar algunas referencias para hablar de este y de muchos otros temas. El versículo para reflexionar está en Proverbios capítulo 22, versículo 6, y lo tomamos porque en todo se tiene que instruir al ser humano, y desde pequeño es así. Menciona el texto que aun cuando fuere viejo no se va a apartar de esa carrera. Y en este caso, hermanos, la sexualidad también está como una parte importante para la educación desde los niños, desde los pequeños. En el material exegético vemos el primer párrafo que tiene que ver con resaltar que nuestros hijos son un tesoro, son esa herencia, menciona en la Escritura en algún pasaje. Nos los ha conferido para cuidarlos, para instruirlos en su camino. Y dentro de ese camino incluye la educación sexual. El Salmo 119, versículo 9 menciona: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Es la forma en la que cuando la vemos con esa dulzura para nosotros, como eso que nos guía, que nos da esa luz, podemos encontrar que nuestro camino va a ser lo adecuado delante de nuestro Dios y también para nuestra vida. Por eso es importante el resaltarlo acá. El siguiente párrafo: es conveniente considerar las cosas que nosotros creemos conforme a nuestros valores y también lo que está pasando alrededor conforme a lo que otras personas consideran que no hay ningún problema, que es algo normal y que incluso se recomienda practicar. Entonces, estas dos ideas son centrales también en la lección y en la forma en que nosotros podemos ver con los hijos. La primera es
en un poquito diferente el orden en el que está en el párrafo. Es asegurar que nuestros hijos conozcan cuáles son sus cambios físicos, psicológicos, según su etapa de desarrollo y guiarlos en el proceso. Y allí es en donde podemos utilizar versículos como para nosotros mismos, la guía por parte de nuestro Dios en Deuteronomio 11, del 19 al 22, que nos menciona así: las tendrás que enseñar a vuestros hijos. Es nuestra responsabilidad hacerlo. ¿Y de qué forma podemos, conforme a la Escritura? Eso es lo importante, con nuestros valores, las cosas que nuestro Dios nos dice de nosotros. Lo primero es reforzar la parte de la importancia que tiene el cuerpo de cada uno de nosotros. Dice Corintios, en la primera epístola, capítulo 6, 19, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y una parte muy bonita que menciona el versículo es que no es nuestro. Y eso es lo que podemos empezar con los hijos, a mostrarles que el cuerpo que nuestro Dios nos dio no precisamente es nuestro. El cuerpo que tenemos es el templo del Espíritu Santo y hay que guardarlo como tal en todos los sentidos. Y nos enfoca esta lección a la parte de la sexualidad. ¿Cómo resaltamos esa maravilla y esa bendición que tenemos en nuestro cuerpo para su cuidado? Y dentro de ello mostrarles que los que eran dos, dice Marcos 10:8, serán hechos una carne. Así que no son más dos, sino una carne. Y mostrar esa situación que nuestro Dios nos permite tener con nuestra pareja y llegar a tener eso claro como una meta, como una bendición que le pedimos a nuestro Dios. Tener a ese compañero, esa compañera de nuestra vida, tenemos que enseñar a nuestras hijas, a nuestros hijos y mostrarlo así, que no somos más dos, sino uno. Y resaltando estas cosas, entonces empezamos a formar ese respeto tanto a nuestro propio cuerpo y compararlo con el de los demás, para que se aprenda a respetar el cuerpo de los demás y propiamente también de una pareja. Menciona Efesios 5, 28, 29, por poner otros ejemplos, que los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Esto implica dos cosas: cuidar nuestro propio cuerpo, porque vimos que es templo del espíritu, pero también el cuerpo de los demás, en este caso de la pareja. Y de hecho menciona: el que ama a su mujer a sí mismo se ama. Y sigue diciendo: porque ninguno aborreció jamás a su propia carne. Y son las cosas que podemos comentar con los hijos. Nosotros a nuestra carne, a nuestro cuerpo lo cuidamos, lo consentimos. Y por lo mismo también el cuerpo de nuestra pareja, cuando Dios nos dé esa oportunidad, y empezar a platicar algunas cosas de la maravilla que nuestro Dios hizo en nosotros. Y ver cosas que van a suceder después. Es muy bonito como Corintios menciona: la mujer no tiene potestad de su propio cuerpo, sino el marido. E igualmente tampoco el marido tiene potestad de su propio cuerpo, sino la mujer. Y enlaza ambas cosas. Si el cuerpo que tenemos no es nuestro, porque es templo del Espíritu Santo, pero además alguien tiene potestad sobre nuestro cuerpo, que es la pareja. Es esa responsabilidad que podemos enseñar a nuestros hijos, lo que significa tanto nuestro cuerpo delante de Dios como el cuerpo de otra persona que también es templo del Espíritu y más de nuestra pareja, y cómo cuidar y cómo respetar para también ejercer toda esta situación de la sexualidad en las distintas etapas de la pareja también. Otro punto es enseñarles que Dios nos manda a observar algunas cosas muy especiales con respecto a la sexualidad. Y de nuevo va centrado a la idea de nuestros propios valores. Hay cosas que para las personas es normal, es una práctica que realizan constantemente y que no lo ven como algo inadecuado. Pero nuestro Dios no lo considera así y eso es lo que nosotros tenemos que mostrar siempre a nuestros hijos con la palabra de nuestro Dios. Corintios 6:13 menciona: el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo, así menciona. Entonces hay cosas prácticas que no van con nosotros, aunque para los demás sean algo normal, natural. Encontrar la forma de resaltar estos valores. Primero, la parte positiva de lo bello que es lo que nuestro Dios nos dio en nuestro cuerpo para cuidarlo. Y ahora posteriormente, cosas que nuestro Dios nos dice: esto no es para ti. La fornicación, Corintios aquí mismo en el versículo 18 dice: oíd la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre hiciere fuera del cuerpo es, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca.
y mostrar que no solamente faltamos a Dios, sino también nuestro propio cuerpo y consecuencias. Son pasajes que nos pueden dar guía y hay maneras, tenemos que encontrar la manera con nuestros hijos de comunicarlo y hablarlo pues lo más apegado a lo que nosotros creemos, también con amor y para que sea para su bienestar. Corintios 7:2 menciona, más a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su mujer, cada una tenga su marido. Y nos insta a otras cosas este pasaje, nos da pautas como lo que está viviendo la humanidad también actualmente, las alternativas que hay para ello, que es simplemente lo que Dios nos mencionó, tener a nuestra compañera, aquella persona que nuestro Dios tiene preparado para nosotros. Y posteriormente en Levítico capítulo 18, que es lo que menciona el material en este párrafo, habla de muchas uniones prohibidas que son calificadas como algo impropio delante de nuestro Dios. Tiene temas complicados como homosexualidad, incluso relaciones con parientes cercanos, relaciones con animales, cosas que la escritura menciona que en ninguna de estas nos hemos de amancillar, porque en todas esas cosas se han ensuciado las gentes que están delante de vosotros, así le dijo el pueblo de Israel. Nuestro Dios nos pide que tengamos en cuenta su enseñanza en nuestra vida y también hace mención de observar lo que los demás hacen. No es precisamente para hacerlo, sino para darnos cuenta que nuestros caminos son diferentes. Y estas cosas son las que podemos también nosotros emplear. Una, cómo resaltar esa parte de lo que somos, como iglesia, como doctrina, y encontrar con ese amor de hablar a los hijos. También en el material nos menciona que estamos viviendo tiempos complicados. Los principios a veces que ellos tienen, ellos me refiero a quienes no conocen de la voluntad de nuestro Dios y su palabra, se rigen por principios que no siempre son los mismos que los nuestros, los que tenemos una doctrina en la iglesia. Entonces, es muy importante tener comunicación, brindarles esa confianza y esa es la clave con nuestros hijos. Y repetirlo, menciona Deuteronomio capítulo 6, desde el 1 al 7 menciona aquí el texto, pero menciona estas palabras las repetirás a tus hijos, las hablarás de ellas en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes. Hablar de Dios es en todo momento lo podemos practicar. Y hay temas y formas de hacerlo y necesitamos encontrar esta parte para hablar con nuestros hijos. Y termina diciendo el material una pregunta de reflexión que es la que podemos utilizar con nuestros hermanos. ¿Con qué frecuencia platicamos con nuestros hijos sobre temas relacionados con la sexualidad? Dentro de la sociedad varonil vamos a encontrar definitivamente diferentes generaciones y podemos utilizar un momento de diálogo, de plática para ver probablemente cómo fue con cada uno de nosotros, cómo nuestros padres nos educaron en ese sentido, si lo hicieron o no lo hicieron, qué nos gustó, qué nos hubiese gustado que nos dijeran. Es importante en las lecciones que podamos abrir ese momento para el diálogo, para compartir experiencias. Probablemente si nos toca dar la lección y no tenemos esa experiencia, entre todos, dice la Escritura, que entre las multitud de consejeros se halla la sabiduría. Ahora, este es un punto en el que quiero hacer una pausa un segundo, porque es un punto muy amplio. El objetivo de la lección, como leíamos al inicio, es ver cómo hablar con nuestros hijos de la sexualidad. Si empezamos dentro de la lección a irnos a alguno de estos puntos, porque comentábamos la zoofilia, la homosexualidad, las edades, etcétera, nos vamos a enfocar por otros objetivos en la lección y se nos va a ir el tiempo, porque es un tema muy apasionante. Mi sugerencia es, escriban con los hermanos, no corten la plática, no den la apertura a que si hay alguna situación que se necesite con las familias, que se necesite más orientación, den la apertura y tomen nota. Hermanos, vamos a tomar los temas que les interese tratar quizás. Esto no lo vamos a resolver ahorita. El objetivo de la lección es, de entrada, el poder despertar esa necesidad de hablar con los hijos respecto a la sexualidad. Y segundo, entonces encontrar algunas técnicas, algunas formas de cómo orientarlos, cómo poderles nosotros decir que nuestro Dios no ve con agrado algunas cosas, cómo decirles que nuestro Dios nos da nuestro cuerpo para cuidarlo con amor y también prevenirlos porque las personas que no conocen de Dios tienen otra forma de hacerlo. La siguiente parte de la lección, lo que se va a enfocar ahora es
no a la parte doctrinal, sino algunos consejos que nosotros podemos utilizar. Si no hablamos nosotros con ellos, entonces ¿quién va a hablar con ellos? Nos quedemos con eso en la idea, ¿no? Si nosotros no hablamos con ellos, no abordamos el tema, probablemente lo van a hacer sus amigos, probablemente lo harán de la escuela, probablemente lo hará alguien que no sea lo más adecuado, alguien que quiera abusar de esto. Entonces, tomemos el tema si no lo hemos hecho y empecemos a dar algunos pasos para hablar con ellos y reforzar esa comunicación. Hay formas que nos pueden ayudar. Aquí este artículo, si lo leemos con detalle, nos va a dar muchas ideas. Ser naturales, inspirar confianza, hablar según las necesidades de la edad. Si hoy buscamos material adicional, vamos a encontrar muchísimo. Busquemos aquello que esté avalado por médicos, por algún profesional en la salud, por psicólogos, algo que nos ayude. Y cuidemos el enfoque con el conocimiento de la palabra de Dios en las cosas que nosotros creemos. Si dentro de ese material hay cosas que no van conforme a nuestra doctrina, bueno, eso no lo aplicamos, pero hay muchas cosas que nos van a servir. Entonces les recomendamos que investiguen, que lean respecto a esto. Y precisamente en el cuaderno, en la parte de recursos a profundizar, ponemos algún artículo para que podamos hablar de ello. Según las necesidades, las edades, nos vamos a dar cuenta de que hay cosas que hacer, aunque son pequeñitos y no tengamos que hablar con ellos todavía, hay cosas que son naturales en los hijos y que tenemos que ir orientando y viendo cómo puede funcionar. Cuando empiezan a crecer un poquito más, llamar a las cosas por su nombre, sin morbo, sin malicia. Si nosotros mismos no sabemos cuál es el nombre correcto, también investigar un poco y tratar de tomar esa forma. Ser sinceros, hablar como quien habla con un amigo. No pensar desde nuestro punto de vista, sino considerar que ellos tienen otra edad. Quizás reflexionar cómo nosotros pensábamos a esa edad o cómo veíamos para que nos ayuden. Animarlos y ayudarlos a crear un plan de vida, que sus decisiones estén basadas en un bienestar futuro y no en un placer momentáneo cuando son un poco más grandes. Tratar de llevarles hacia allá. Enseñarles a desarrollar su capacidad crítica y evaluar el contenido de lo que escuchen, de lo que leen, la moda, las creencias, los amigos. Por ello, como le dice la palabra de Dios, desde pequeños instruirles en esta carrera para que cuando vayan creciendo y observando cosas a su alrededor, tengan este criterio para decir esto es conforme a lo que yo soy y esto no es conforme a lo que yo soy. Son lo que los demás piensan, lo respeto, pero no soy yo. Entonces, enseñarles a decir que no, qué es lo que no va conmigo. Cuando decir no es importante, los niños, las niñas. ¿Tienes opiniones? Con ello se va a forjar su carácter, se van a hacer de un criterio propio y en orientarlos para que sea conforme a la palabra de nuestro Dios, apoyarlos con todo esto. Conocer y mostrar interés por sus amistades. Esto es muy importante, hermanos, ver cómo el círculo en el que se desarrollan, tratar de dar esa apertura y ver qué edades tienen, son de su misma edad, más chicos, más grandes, su mismo género, en qué momento están, en dónde se frecuentan, etc. Y por otro lado, ser el ejemplo que nuestros hijos necesitan. Si nosotros tenemos una buena autoestima, un amor propio, un cuidado propio, ellos se van a ver inclinados a tenerlo también. Si nosotros tenemos una vida de pareja, una vida sexual responsable, ellos van a aprender también. Si tratamos con respeto y dignidad a las personas que amamos, ellos también lo van a aprender. El ejemplo es esencial en esta etapa. La reflexión y análisis como adicional en las preguntas a reflexionar que nos plantean esta lección es precisamente lo que comentábamos. Mantenemos una comunicación constante acerca de la sexualidad, con transparencia, con confianza, o definitivamente no lo hacemos. ¿Cuáles son nuestros pasos personales para empezar a hacerlo? Y compartirlo, hermanos, cómo lo hacen ustedes. No hay una receta de cocina para esto. No hay una metodología que siempre aplique para todos, porque todos somos diferentes, todos los hijos son diferentes, todos los padres son distintos. Entonces es buscar cómo tener esa comunicación constante y quizás podamos tener algunos consejos, algunas experiencias que a alguien nos pueda servir y otras que en definitiva no, o propiamente yo lo hablé de esta forma y no me funcionó. Esto es lo rico de la sociedad varonil que podemos aprovechar en la en el culto que hemos de dar, en impartir en la lección este sábado, si Dios nos permite.
Tomo constantemente la iniciativa con mis hijos para darles confianza, para hablar anticipadamente sobre sus cambios físicos, para que no estén mal informados. Esto reflexionar igual en qué momentos utilizo para hacerlo. Me cuesta trabajo entrar con el tema. Investiguemos qué otra cosa nos puede ayudar para hablar con ellos si no tenemos esa comunicación. Platico acerca de relaciones permitidas, prohibidas, lo que nuestro Dios menciona. Hay cosas muy fuertes en la escritura, lo sabemos. ¿Qué tanto me da esa confianza hablar con ellos? Mejor no los toco porque considero que no es adecuado. Todo eso lo pensemos. Estoy al tanto de las amistades que mis hijos tienen, la forma en que se sienten influidos por ellos, las opiniones que ellos se van formando sobre la sexualidad. Reflexionemos en esto y veamos nuestras respuestas. Si tenemos más, compartamos otras con el grupo para que nos ayude a retroalimentarnos. Y para terminar, vemos la parte de la responsabilidad. Escribir 3 nuevas acciones que emprenderemos con los hijos para mejorar su educación sexual. Puede ser, hermanos, es sentarnos objetivamente y analizar en qué punto estamos. Quizás algunos de nosotros, de nuevo, no hagamos nada. Bueno, hay que empezar a hacer algo. ¿De qué manera lo vamos a hacer? No es lo mismo si el hijo tiene 5 años, si tiene 8 años, 13, si tiene 18. Si yo quiero empezar apenas a hablar con él ahorita que tiene 18 años, va a ser muy complicado, pero ya estoy ahí, entonces, ¿qué hago? Esas cosas son las que podemos nosotros ver. El punto de la sesión es ver con nuestros hermanos que podamos tener herramientas todos y las dudas que haya muy puntuales sobre algún tema, no nos traten de resolverlas en la lección. Dejemos la parte para reforzar que lo que nos interesa es empezar este diálogo, empezar esta educación, si no la tenemos ya con los hijos, involucrarnos en ello. No es lo mismo padres a hijos que padres a hijas, madres a hijos, madres a hijas. Hay muchas cosas que cada persona es diferente. Platiquen con sus compañeras para ver cómo se puede abordar esta situación. Y es el tema de la sexualidad que esperamos pueda despertar mucho interés en los hermanos, que podamos tener las palabras adecuadas. Los pasajes que consideramos en esta ocasión nos pueden dar una guía de cómo tener enfoques para hablar, de cómo hablar de cosas positivas, de cosas negativas en cuanto a sus acciones. Y Dios nos permita poder continuar entonces con este proyecto del Departamento Varonil Internacional, que está nuestro representante, nuestro hermano ministro Joel Alejo Velasco. Y tenemos esa oportunidad, gran oportunidad de hablar de temas que no son fáciles. Nos centremos en el objetivo del interés, no nos metamos en problemas, en situaciones de un punto. Si nosotros mismos tenemos dudas en temas, pues antes de hablar con los hijos, las tratemos de resolver. Si se necesitan situaciones con la parte médica, con un especialista, con un psicólogo, busquemos esos medios. Si se necesita algo doctrinal para entender algunos puntos, cómo se ven en la escritura, pues busquemos un ministro que nos explique. Nos enfoquemos ahorita estos puntos para la reflexión y compartir con los hermanos. Lo importante del culto es compartir también experiencias entre todos y todos salir nutridos con los textos de la palabra de Dios y con lo que cada uno de nosotros también hacemos. Muchas gracias, hermanos. Que Dios les bendiga. Que sea una lección de bendición. Paz a vosotros.